Ok, primero vamos a hablar del problema. ¿Cuál es nuestro problema? La falta de herramientas visuales integradas para analizar el impacto económico de la pandemia y las políticas públicas en el PIB nacional y estatal. Los datos están dispersos, son difíciles de interpretar y esto nos puede afectar en nuestra toma de decisiones. Ok, aquí tenemos la evolución histórica del PIB. Bueno, en esta gráfica podemos observar la evolución del PIB nacional desde 2003 hasta el 2021. Vemos un crecimiento sostenido en la primera década, con una caída en 2009 por la crisis financiera global del 2008 y una recuperación posterior. Sin embargo, el punto más crítico es en el 2020, donde la pandemia provocó una contracción histórica. Este comportamiento nos muestra cómo factores externos e internos influyen directamente en la economía mexicana. Es importante destacar que, aunque hubo recuperación en el 2021, no se alcanzaron los niveles previos a la pandemia. Aquí podemos ver el crecimiento por sexenio. Este gráfico compara el crecimiento económico por cada sexenio presidencial. Podemos observar que cada administración enfrentó retos distintos como crisis internacionales, como cambios en políticas públicas y la pandemia. Por ejemplo, en el sexenio del 2006 al 2012 tuvo un crecimiento moderado, mientras que el actual muestra una caída significativa. Esto puede ser debido a los primeros años debido al COVID-19. Esto nos permite reflexionar cómo sobre las decisiones gubernamentales y los contextos globales impactan el desempeño económico. Esto es antes de la pandemia, 2019. Aquí vemos la distribución del PIB por estado en 2019. El último año estable antes de la crisis sanitaria, estados como la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León concentraban gran parte de la actividad económica, lo que evidencia una alta concentración en zonas industriales urbanas. Esta información es clave para entender cómo la pandemia afectó de manera desigual a otras regiones. Ok, aquí podemos observar durante pandemia cómo impactó en la economía mexicana. Se sufrió una contracción histórica. Este dashboard nos muestra cómo la mayoría de los estados redujeron su PIB, afectando especialmente a estados como Quintana Roo, donde el turismo, la manufactura y el comercio son una parte notable de la economía. Este impacto no solo afectó en la producción, sino también en el empleo y la calidad de vida. Después de la pandemia, aquí vemos cómo podría haber una recuperación o un estancamiento. En 2021 vemos señales de recuperación, aunque no todos los estados lograron volver a niveles pre-pandemia. Algunos estados industriales repuntaron más rápido, mientras que otros permanecieron rezagados. Esto refleja una recuperación desigual y plantea la necesidad de políticas diferenciadas para impulsar el crecimiento en regiones más afectadas. Y aquí vemos el sexenio de AMLO, o sea, el sexenio de pandemia. Este gráfico muestra la evolución del PIB estatal durante el sexenio actual. Podemos observar cómo la pandemia afectó los primeros años, como las políticas públicas han reactivado y han influido a la recuperación de la economía. Aquí podemos observar 2018, 2019 y cómo se pudo ir recuperando de cierta manera. Y aquí tenemos un contexto un poco más global. Este mapa compara el PIB global entre 2020 y 2024. La crisis fue mundial, pero la recuperación ha sido desigual. México se encuentra en un rango medio. México se encuentra en un rango medio, mientras que economías como Estados Unidos y China lograron recuperar economías
más rápido. Esto nos muestra la importancia de la cooperación internacional y la resiliencia para la mejora económica. Y pues, ¿cuáles son las causas? La pandemia de COVID-19 provocó, aquí tenemos como una comparación, como en 2019 provocó una contracción histórica en la economía mexicana, y a esto se les pueden sumar otros factores externos como crisis globales y caídas de la demanda internacional, y factores internos como economías y desigualdades regionales. ¿Cuál es la hipótesis? Pues integramos datos históricos regionales y globales en dashboards interactivos, y esto facilita la toma de decisiones informadas y se reduce la incertidumbre en la gestión económica. ¿A quién impactamos? A gobiernos y tomadores de decisiones que necesitan esta información para diseñar políticas públicas efectivas, a empresas y emprendedores que requieren de datos para planificar inversión, a la ciudadanía, que busca comprender cómo los cambios económicos afectan su bienestar. Aquí comenzamos mostrando la evolución histórica nacional, o analizamos el impacto de pandemia, seguimos con el desempeño por sexenio y el contexto global, y finalmente presentamos herramientas interactivas para demostrar datos por región y año. Entonces, nuestra conclusión es que, aunque la pandemia afectó de manera desigual a los estados, evidenciando brechas económicas, las políticas públicas y la cooperación internacional son claves para la recuperación. Herramientas visuales como Tableau democratizan el acceso a la información y fomentan decisiones basadas en evidencia.